Hola chicos, buenos días. Me corresponde revisar la segunda parte de lo que serían los nervios de cuello y nos vamos a dedicar al plexo cervical y al tronco simpático cervical. Avanzamos aquí, a ver qué pasó. Avanzamos aquí. La primera idea que necesito que se lleven, o sea, la primera idea que necesito discutir, es que a partir de lo que sería la médula espinal, se producen lo que serán los nervios espinales. A partir de la médula espinal se van a producir nervios espinales. Esos nervios espinales van a buscar el pedículo, como lo vemos aquí. Cada uno de esos nervios espinales va a salir o va a emerger de la médula a través de los pedículos en el espacio que se conoce como foramen de conjunción o foramen intervertebral. ¿Sí? Una vez que una vértebra está encima de otra, los pedículos entre sí, el pedículo de arriba y el pedículo de abajo, dejan un espacio que se le conoce como foramen intervertebral o foramen de conjunción. Entonces, cada uno de los nervios espinales emerge de la médula y sigue por el borde superior de lo que sería el pedículo y emerge utilizando el foramen intervertebral o foramen de conjunción. Existen 31 pares de nervios espinales. Existen 31 pares de nervios espinales. 8 son cervicales, 12 son torácicos, 5 son lumbares, 5 sacros y 5 concilios. A pesar de que existen solamente 7 vértebras cervicales, 8 nervios son cervicales, porque el primer nervio está pasando por encima del atlas. Entonces, por encima del atlas pasa el primer nervio y de allí sucesivamente van a corresponder 8 a la región cervical y 12 a la región torácica. Lo interesante de los nervios espinales es que una vez que ellos atraviesan el foramen intervertebral, ellos tienen que dividirse en dos ramos. Aquí, me voy aquí a la vértebra lumbar, muchachos, la que está ubicada a la derecha. Una vez que atraviesa el foramen intervertebral, él se divide en dos ramos. Un ramo que es anterior y un ramo que es posterior. Los ramos posteriores, ellos van a estar dedicados o ellos van a estar circunscritos a lo que son los tegumentos del dorso, es decir, la región dorsal del cuello, la región dorsal o los músculos de la región dorsal, tanto torácicos como lumbares. O sea, las raíces posteriores van a irse hacia la región posterior, hacia la región dorsal. Y las raíces anteriores de los nervios espinales, las raíces anteriores de los nervios espinales en el cuello y en la porción superior del tórax van a formar plexos. A saber, tenemos en el cuello lo que sería el plexo cervical y en el tórax tenemos el plexo braquial, que no está específicamente ubicado en el tórax, él más bien está ubicado hacia la abertura torácica superior y se forma por la conjunción de los últimos nervios cervicales con los primeros nervios torácicos. De aquí, por ejemplo, ya para profundizar un poquito, ustedes dirán, bueno, ¿y más abajo qué pasa? Las raíces anteriores de los nervios espinales torácicos se van a encargar de formar los nervios intercostales y así vamos a ir viendo cómo en la medida que descienden las raíces anteriores forman. Van a formar otra vez plexo en el nivel sacro y el nivel coxígeo. ¿Ok? Entonces, el plexo cervical está formado por las raíces anteriores de los nervios espinales. Eso tenemos que tenerlo claro. Los plexos están formados por raíces anteriores o ventrales de los nervios espinales, porque los ramos posteriores de los nervios espinales están destinados a los tegumentos, como lo vemos aquí. Aquí tenemos el nervio suboccipital, tenemos el nervio, aquí estaría el suboccipital, aquí estaría el nervio occipital menor, luego tenemos el nervio occipital mayor, o sea, ellos se encargan de la inervación sensitiva y motora de los músculos que se encuentran hacia la nuca. Pero eso no nos corresponde estudiarlo aquí en la materia. Yo les he dicho que los músculos de la región dorsal no los vamos a estudiar. Comenzamos entonces con la definición. El plexo cervical se define como aquel plexo que se produce por las ramas ventrales o anteriores de los nervios espinales cervicales de C1 a C4. Ramas ventrales o anteriores de los nervios espinales cervicales de C1 a C4. Vean cómo entonces de C1, aquí estaría C2, aquí está C3 y aquí está C4, y estos nervios van a terminar uniéndose, ya vamos a ver cómo, para formar lo que se conoce como plexo cervical. El nervio espinal de la primera vértebra emerge de la médula,
va a pasar por encima de lo que sería el arco posterior del atlas, en un surco que está delimitado para ello. En ese punto, él pasa por detrás y por debajo de lo que sería la arteria vertebral y consigue el agujero de conjunción. Una vez que consigue el foramen intervertebral, él se va a dividir en dos ramos, uno posterior y uno anterior. El anterior emerge y miren cómo una vez que emergen por el agujero de conjunción, se divide en una rama lateral y una rama descendente. Luego va a venir el nervio espinal proveniente del segundo. A nivel de la segunda metámera se va a producir un nervio espinal que pasa por delante de la articulación atlanto-occipital, que pasa el borde lateral del ligamento atlantoaxial posterior, y una vez que cruza el ligamento atlantoaxial posterior, entra en lo que sería el foramen de conjunción, donde se divide nuevamente en una raíz anterior y una raíz posterior. La raíz anterior es la que emerge, estoy buscando el puntero, la raíz anterior es la que emerge, y una vez que emerge se va a dividir en un ramo ascendente y un ramo descendente. Aquí podemos ver entonces cómo la rama ascendente del segundo nervio se une con la rama descendente del primero y me va a formar la primera asa o asa del atlas. Repito entonces la idea. La rama descendente de la raíz anterior del primer nervio cervical se une con la raíz ascendente de la raíz anterior del segundo nervio espinal y me va a formar la primera asa o asa del atlas. De igual manera va a suceder entonces con C3 y C4. El nervio espinal, una vez que atraviesa el foramen de conjunción, se divide en dos ramos, anterior y posterior, y el ramo anterior me va a dar una rama ascendente que se une con la descendente de C2 y me forma la segunda asa o asa del axis, segunda asa cervical o asa del axis, y me va a formar un ramo descendente que uniéndose con el cuarto y una contribución del quinto me va a formar la tercera asa cervical. Entonces, el plexo cervical está formado por tres asas: el asa del atlas, el asa del axis y la tercera asa. Repetimos que el asa del atlas está formada por la raíz descendente o la rama descendente de C1 con la ascendente de C2. El asa del axis está formado por la descendente de C2 con la ascendente de C3, y la descendente de C3 se unirá con la ascendente de C4 y una contribución que viene del 5 para formar la tercera asa cervical. En este esquema que le pertenece a Rouvier, nos dice que a partir de esta constitución, el asa cervical me va a producir nervios o ramificaciones que se van a dividir en tres grupos. Me va a producir ramos motores, que son profundos, ramos profundos o motores. Me va a producir ramos superficiales o sensitivos, y me va a producir ramos que se comunican con otros nervios que están ubicados en el cuello, que ya los vieron en la clase anterior: el nervio espinal, el nervio accesorio, el nervio glosofaringeo, etcétera, el nervio hipogloso. Y como se comunican con otros nervios del cuello, le vamos a llamar a esos ramos comunicantes. Entonces, un plexo cervical se distribuye en tres grandes grupos: ramos motores, llamados también ramos profundos; ramos cutáneos o sensitivos, llamados también ramos superficiales; y los ramos comunicantes, que quedarán definidos como aquellas comunicaciones que establece el plexo cervical con los otros nervios que están ubicados en el cuello. Voy a hacer una pausa, un minutico, ya va, no voy a dejar de grabar ni nada, pero voy a buscar el mouse para ver si con el mouse se le acomoda la vaina a esto. A mí no me importa decir aquí cualquier cosa, porque esto es una clase exclusiva para Anatomía 1 2020. Cuando yo tenga que grabar esta clase para otra gente, tengo que grabarla de nuevo. ¿Ok? A mí no me gusta eso de que voy a poner aquí un refrito. Aunque seguramente cuando llegamos a la riñón les voy a poner un refrito, ahí sí. Pero ya serán otras circunstancias.
Ok, entonces repetimos que el plexo cervical tiene una distribución en 3 grandes grupos: profundos o motores, superficiales, cutáneos sensitivos y ramos comunicantes. Vamos a comenzar uno por uno. Esta imagen es esquemática de todo lo que estoy, de todas las ramas, cómo se distribuyen, pero lo podemos hacer un poquito más disgregada. Aquí les tengo los ramos motores o profundos, ¿ok? Los ramos profundos o motores tenemos en principio aquí en rojo para los músculos recto lateral, largo de la cabeza y recto anterior de la cabeza, y vean cómo esos provienen de la primera asa o asa del atlas. También tengo para los músculos largo de la cabeza y largo del cuello, que vean que provienen tanto del segundo nervio como del tercer nervio. Es decir, el plexo cervical me aporta inervación motora a todos los músculos prevertebrales. Me inerva de forma motora a todos los músculos prevertebrales. Y se entiende cuando digo que me inerva de forma motora, ¿verdad? O sea, la acción del músculo, que era flexionar la cabeza y flexionar el cuello, está dirigida por el plexo cervical. O sea, motor, actividad. La actividad la hace a través del plexo cervical. Él también me produce un grupo de músculos a partir del tercer y del cuarto nervio. Me produce la inervación motora para los músculos escalenos, sobre todo la extremidad superior de los escalenos, no a todo el escaleno, pero la extremidad superior de los escalenos, sobre todo el medio y el posterior, y el elevador de la escápula. Y quizás el ramo motor más profundo, más importante, es el nervio frénico. El ramo motor más importante es el nervio frénico. Entonces, quizás puntualizando un poquito el nervio frénico voy a tener que utilizar esta lámina. Vean cómo el nervio frénico, que es el ramo motor más importante del plexo cervical, se produce por una rama proveniente del tercer nervio espinal. Miren la clarita, una rama proveniente del tercer nervio espinal que recibe una rama directa. Mírenlo, como aquí, vean por qué me di cuenta del error. Me di cuenta del error que estoy diciendo porque vean cómo el mismo Netter les dibuja más gruesa este ramo. ¿Lo ven? Este cordón que les estoy señalando está muchísimo más grueso. Entonces, hay una rama directa que proviene del cuarto nervio espinal y que recibe una contribución del tercero, vean cómo lo dibuja más delgadito, y del quinto. Recibe una contribución del tercero y del quinto. Esta es la formación más frecuente del nervio frénico. El nervio frénico, entonces, es un cordón principal que proviene entonces del cuarto nervio espinal y recibe una contribución del tercero y del quinto. Una vez que él nace del plexo cervical, que el plexo cervical tiene una ubicación profunda, es laterovertebral, está muy cerca de los músculos prevertebrales, pero los músculos prevertebrales son anteriores. Ellos son laterales. ¿Y son laterales a quién? A la columna. Por eso es que digo laterovertebral. El plexo cervical, que es laterovertebral, una vez que nace el nervio frénico va a discurrir por la cara posterior del músculo esternocleidomastoideo, va a discurrir por la cara posterior de lo que sería el músculo escaleno anterior, hasta que consigue el borde lateral. Miren cómo aquí está saliendo el nervio frénico por el borde lateral. Él se ubica subfacial, ¿sí? Él se encuentra por debajo de la fascia que cubre el escaleno. Él desciende por toda la cara anterior del escaleno y en el punto donde recibe la contribución del quinto nervio, aquí lo están viendo, se los estoy señalando, el punto donde recibe la contribución del quinto nervio cambia de dirección y se dirige oblicuo hacia abajo de forma vertical para conseguir el borde medial de lo que sería el escaleno anterior y entrar en el tórax. Entonces, con esta lámina lo que quise decir es la dirección de lo que sería el nervio frénico. Emerge utilizando el borde lateral del escaleno anterior. Emerge en una dirección que es oblicua y anterior. Oblicua, descendente y anterior. Una vez que recibe la contribución del quinto, vean cómo cambia la dirección y ahora se vuelve completamente vertical
consigue el borde medial del músculo escaleno anterior y allí consigue el paso para entrar al tórax. Como podemos ver, en la medida que él entra al tórax, él está entrando en el espacio que hay entre la arteria subclavia, que la tiene aquí atrás, y la vena subclavia, que la tiene aquí adelante. ¿Por qué el nervio frénico desciende para entrar al tórax? Porque es que en realidad el nervio frénico es el nervio motor del diafragma. El nervio frénico es el nervio motor del diafragma. Él tiene que descender todo el tórax para poder llegar tanto a la cara superior y a la cara inferior del diafragma e inervarlas. ¿Sí? Él es el nervio motor del diafragma. Con esto ya está más que claro que el nervio frénico no me da ningún tipo de ramas colaterales, digamos que de actividad motora en el cuello. No, no, no. Él pasa por el escaleno como quien lo necesita. Y luego se hace vertical y cruza para entrar a la abertura torácica. Su travesía escalénica, queda claro que la relación inmediata está dada con el escaleno anterior, cruzándolo desde borde lateral hasta borde medial, pero aquí esta imagen la quiero utilizar para ver la travesía que tiene en la abertura torácica superior. En la abertura torácica superior, el nervio frénico, lo acabo de decir, discurre en el espacio que se encuentra entre la arteria subclavia y la vena subclavia, en una ubicación que siempre será lateral a lo que sería el origen de la torácica interna o mamaria interna. Y en este mismo sentido, también tiene ubicación lateral con respecto al asa subclavia. De los 3 elementos nerviosos que se relacionan con la subclavia, asteriscos, punto 025, esto es una pregunta de examen. De los 3 elementos nerviosos que se relacionan con la arteria subclavia se relaciona con el nervio laríngeo recurrente, se relaciona con el asa subclavia y se relaciona con el nervio frénico. Pero como podemos ver en esta imagen, el nervio frénico es el elemento nervioso más lateral que tiene la relación con la arteria subclavia. Una vez que consigue este espacio o este intersticio, él va a penetrar en el tórax. La travesía que tiene el nervio frénico dentro del tórax, a mí no me corresponde dárselas en esta clase. Eso se ve en otra clase, eso se ve en mediastino posterior. ¿Sí? Pero a mí me interesa que ustedes recuerden que el nervio frénico es el nervio motor del diafragma y que tiene su origen a nivel de C4 con una contribución de C3 y C5. ¿Por qué es interesante eso? Hablando un poquito de anatomía aplicada. Porque si sucede un traumatismo de columna vertebral, vamos a suponer un accidente de tránsito, un síndrome de latigazo o una fractura de la columna. Si la fractura de la columna es tan alta como un C4, un C3, ese paciente no va a poder respirar. Y uno dirá, bueno, pero ¿por qué no puede respirar si fue tan alta? Fue en el cuello y la respiración está en el tórax. Porque el nervio frénico nace en el cuello y él desciende hasta el tórax para inervar al músculo diafragma, que es el músculo principal de la respiración, ¿sí? Entonces, eso incluso, a mí en mi trabajo clínico, yo no sé si alguna vez yo les he dicho que yo soy especialista de terapia intensiva. Entonces, en terapia intensiva incluimos una paciente que fue operada de un tumor de cuello. Y la complicación que esa paciente podía llegar a tener es que el tumor estuviese arropando el origen del nervio frénico a la altura de C4 y así fue. Y entonces, después de la manipulación quirúrgica, el paciente no pudo respirar más. Tuvo que ser conectado a un ventilador por el resto de lo que le quedó de vida. Porque el nervio frénico es el nervio motor del diafragma. El segundo ramo que vamos a estudiar, ya con eso terminamos los profundos, entonces quedarían lo que serían los ramos cutáneos, los ramos superficiales que me proporcionan sobre todo inervación sensitiva. Cuando yo hablo de inervación sensitiva, aquí sí cambia la situación. ¿Qué es inervación sensitiva? La inervación sensitiva es aquella que permite discriminar el frío del calor. La inervación sensitiva es lo que te permite sentir la vibración, ¿sí? Cuando ustedes tienen el teléfono en el bolsillo y el teléfono está en vibración y él vibra, eso se transporta por fibras nerviosas sensitivas.
porque son las capaces de tomar la vibración. De igual forma que cuando usted, por ejemplo, se está bañando, ¿verdad? Y usted sabe mentalmente, usted tiene la capacidad de con los ojos cerrados saber cuándo se está enjabonando el brazo, el codo, ok, me estoy enjabonando en este momento la pierna, me estoy enjabonando en este momento. O sea, ese conocimiento espacial de tu cuerpo también lo da la inervación superficial. La inervación superficial a través de la propiocepción, ¿ok? Entonces, la inervación sensitiva no solamente es el frío y el calor, también toma lo que sería la vibración o lo que se dice la sensibilidad de onda, eso se estudia con un diapasón, o la propiocepción, que es la capacidad de discriminar entre un punto y otro. Entonces, los ramos cutáneos o superficiales, ellos lo que me aportan es inervación de tipo sensitiva. Y aquí vamos a tener, miren qué interesante, tenemos el nervio auricular mayor, mírenlo, el nervio auricular mayor proveniente de la segunda asa cervical, el nervio occipital menor, que proviene también de la segunda asa cervical, los nervios transversos del cuello, que miren cómo también provienen de la segunda asa cervical, y solamente los nervios supraclaviculares emergen en una unión que se produce entre la raíz anterior de C3 y la raíz anterior de C4. O sea, un aporte de la raíz anterior de C3 y uno de C4 me produce los nervios supraclaviculares. En esta imagen podemos verlos nuevamente. Aquí tenemos el asa cervical y vean cómo aquí tengo lo que sería el nervio auricular mayor. ¿Ve? Aquí tengo el nervio occipital menor. Miren cómo aquí tengo el transverso del cuello, y miren cómo aquí tengo los azules, ¿no? Estoy señalando los azules. Los azules, entonces aquí tengo los supraclaviculares, ¿ok? Entonces, occipital menor, auricular mayor, transverso del cuello y supraclavicular. El nervio occipital menor, que ya sabemos que proviene de lo que sería la segunda asa cervical, él va a tomar la cara posterior del músculo esternocleidomastoideo y emergiendo por lo que sería su borde posterior en casi lo que sería el vértice del triángulo posterior del cuello, del triángulo lateral o triángulo homo-occipital, él asciende hacia los tegumentos de la región occipital. Vean cómo él asciende, aquí asciende, buscando los tegumentos de la región occipital. El nervio auricular mayor también emerge sobre lo que sería el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Es localizable aquí en el triángulo occipital, en una ubicación que es inferior al occipital menor. Y vean cómo él asciende, pero el auricular también me puede producir unos ramos por lo que sería la parótida. Me produce ramos parotidios o aurículo parotidios y aurículo pterigoideos también. Y un grupo de nervios que se va a destinar a la región posterior de lo que sería el pabellón auricular. El transverso del cuello es un poquito más interesante porque vean cómo él también emerge por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y él me va a cruzar todo lo que sería la cara anteroexterna del músculo esternocleidomastoideo buscando la región medial. Y ahí de aquí se distribuye en ramas ascendentes, descendentes y mediales que como se dan cuenta se encargan de toda la inervación sensitiva, de los músculos infrayoideos. En una clase anterior yo les decía que la inervación motora de los músculos infrayoideos, que son los que participan en el mecanismo de la deglución, está dada por el nervio hipogloso. Ya lo vamos a ver más adelante, a través del asa cervical proveniente del nervio hipogloso, pero la inervación sensitiva se le está proporcionando el plexo cervical, ¿ok? Entonces en este momento usted se puede rascar el cuello y decir, Dios mío, porque este hombre explica todo esto, ¿será que yo me tengo que aprender todo esto o basta con aprenderme los nombres nada más? Entonces, en ese momento que usted siente su mano en el cuello, usted está utilizando el nervio transverso del cuello. No lo apriete mucho, porque entonces va a dejar de utilizar el transverso del cuello y va a comenzar a sentir el poder de la laringe. Y finalmente vean aquí como en lo que sería como el contenido básico, en lo que sería el contenido principal
de lo que sería el triángulo occipital, tenemos los nervios supraclaviculares que se dividen en 3 ramos. Un ramo anterior, un ramo posterior y un ramo intermedio. Los ramos anteriores son los que están destinados a la región supraesternal, los ramos intermedios son los que están destinados a la región supraclavicular y los ramos posteriores son los que están destinados a la región supraacromial. La mayoría de estos nervios son epifaciales, ¿ok? Una vez que ellos emergen por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, atraviesan la aponeurosis, atraviesan la lámina superficial de la aponeurosis cervical superficial y se hacen superficiales al músculo esternocleidomastoideo. Ramos comunicantes. Ramos comunicantes. Los ramos comunicantes, como les decía anteriormente, son filetes nerviosos que se van a enlazar, que se van a unir con los otros nervios que se encuentran a nivel del cuello. Ya ustedes vieron que en el cuello está el nervio accesorio y entonces el primer ramo comunicante que les voy a describir es este que está pintado de azul, que son los ramos comunicantes que se dan con el nervio accesorio. Acuérdense que el nervio accesorio es el que se encarga de la inervación motora del esternocleidomastoideo. Entonces, él recibe un ramo comunicante para el esternocleidomastoideo y un ramo comunicante incluso para la inervación del trapecio. Y estos ramos comunicantes son los que me dan el aporte sensitivo. Entonces, finalmente, queda el componente motor por el nervio accesorio y el componente sensitivo por el nervio, por los ramos comunicantes. El segundo ramo comunicante que les voy a describir, no porque sea menos importante, pero es que el más importante lo voy a dejar de último, son los ramos comunicantes que se establecen con el tronco simpático, que es el que vamos a ver a continuación, y estos ramos comunicantes pueden nacer de cualquiera de las 3 asas, incluso las de la primera asa con el ganglio cervical superior, las de la segunda asa con el ganglio cervical medio y la de la tercera asa con el ganglio cervical inferior. Pero quizás el ramo comunicante más importante que necesito describir en esta clase es el ramo comunicante que se da con el nervio hipogloso. El ramo comunicante que se da con el nervio hipogloso. Vean aquí, por favor, que en rojo tenemos una rama independiente que proviene de C2 y una rama independiente que proviene de C3 y que desciende. Entonces, a esta rama descendente, la rama descendente del plexo cervical, es la que se une con el ramo descendente del nervio hipogloso, con el ramo descendente del nervio hipogloso para formar el asa cervical. Entonces vean aquí, por favor, vean aquí otra vez, un ramo independiente del C2 se une con un ramo independiente del C3 y me produce una rama descendente del plexo cervical que se une con un ramo descendente del nervio hipogloso y me va a producir el asa cervical. El asa cervical va a tener la capacidad de inervar a todos los músculos de la región infrayoidea. Eso ya lo habíamos dicho en una clase, que el nervio hipogloso a través del asa cervical me da la inervación motora de todos los músculos de la región infrayoidea. Y el plexo cervical me está dando la inervación sensitiva. Entonces son todos los músculos de la región infrayoidea, excepto el músculo tiroideo, que tiene una inervación directa por el nervio hipogloso. Esta rama, que la vemos aquí otra vez, esta asa cervical, ya se entiende porque es un asa, ¿verdad? Es un asa, por eso es que recibe ese nombre. Y es un asa que está ubicado en el cuello, así que será asa cervical. Entonces, esta asa cervical, que mire cómo se forma, qué bonito esta imagen de Prometheus, una rama descendente del nervio hipogloso con una rama descendente del plexo cervical, que es la conjunción de C2 y C3, y ella se va a encargar, mire cómo me da todos los ramos motores para los nervios, para los músculos infrayoideos, excepto esto, el tiroideo, que el tiroideo está recibiendo su propia rama del nervio hipogloso. El asa cervical tiene que rodear, desde que emerge, ella va a emerger laterovertebral
y ella va a rodear a la yugular interna, mírenla, esta es la yugular interna, por favor, estoy aquí en este cuello y esta es región lateral del cuello, miren, aquí está el homoyoideo, esto será entonces posterior, perdón, estoy aquí, posterior, y esto será anterior, porque aquí está el hueso yoide, ¿no? Aquí estaría el homoyoideo, ¿lo ven? El homoyoideo, aquí está el vientre, el tendón intermedio. Entonces, la rama, el asa cervical, me va a rodear a la yugular posterior, me lo va a rodear lateral y me la va a rodear anterior. El asa cervical característicamente me rodea a la yugular interna y se encuentra en relación directa con lo que sería el tendón intermedio del músculo homoyoideo. A partir de estas dos relaciones inmediatas, pues es que se producen lo que serían el resto de los nervios. Con esto termino lo que sería el plexo cervical. Y vamos a entrar en otra área. Vamos a entrar en otra área que es el sistema nervioso autónomo. Yo creo que si no existiera el sistema nervioso autónomo, en este momento ustedes dirían, ay Dios mío, ya yo quiero dejar de respirar y mueren. No, pero no, eso nunca va a suceder. Porque el cuerpo está dirigido por un sistema nervioso que, como su nombre lo dice, es autónomo, o sea, es libre de la voluntad. Porque usted se imagina, Vanessa, Victoria, ustedes se imaginan que usted lo deje el novio y entonces usted dice, ya, quiero morir, no voy a respirar más. Y eso se pudiese hacer, hubiese más de una muerta por ahí. Entonces, ni hablar del despecho masculino. Eso sí es verdad que es terrible. Entonces, el sistema nervioso autónomo es el que se va a encargar de evitar de que usted muera por esa voluntad propia de que lo han dejado. Entonces, el sistema nervioso autónomo se va a encargar de funciones básicas del cuerpo humano, como la respiración, como la digestión, como la producción, incluso fíjense cómo trabaja con la digestión, desde las glándulas salivales, la liberación por el páncreas, la actividad del estómago, toda la actividad intestinal, todo eso está dirigido por el sistema nervioso autónomo. Vamos a hablar de la función cardíaca, el corazón, vamos a hablar de la respiración, él tiene participación en lo que serían los pulmones. La respiración es un acto involuntario. A pesar de que usted respire rapidito, respire lentico, bueno, imagínense, cuando está dormido también respira. Entonces, esos son actos involuntarios. Y todos los actos involuntarios que realiza el cuerpo humano están dirigidos por el sistema nervioso autónomo. Él se va a encargar de procesar. Y así se va a encargar de procesar todos los estímulos para dar una respuesta inmediata. Porque el sistema nervioso autónomo se utiliza para las respuestas de huida, para las respuestas de protección, o sea, para todo el sistema de protección del cuerpo. Por ejemplo, cuando usted va a presentar un examen que usted tiene esos nervios en el estómago, que usted tengo como ganas de vomitar, todo me pega en el estómago, me siento nervioso, eso es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se está defendiendo. ¿Ok? Entonces, cuando usted entra en un lugar oscuro y al principio no ve nada, pero poco a poco comienza a mejorar la visión, no es que usted tenga gen de gato, no, usted no tiene gen de gato. Usted lo que pasa es que tiene un sistema nervioso autónomo que es capaz, a través del ganglio ciliar, de dirigir la dilatación, o sea, el tamaño de la pupila para que filtre o más o menos luz y usted pueda visualizar en un espacio oscuro, ¿sí? Pero esa sensación que usted tiene que le dice, anda, vete, que te van a robar. Esa sensación también la dirige el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo son todos los mecanismos de defensa del cuerpo humano, que están dirigidos por ganglios que tienen una primera neurona, una segunda neurona y un órgano efector, y que están dirigidos por receptores de neurotransmisores como sería la acetilcolina. Esto es algo muy sutil de lo que es el sistema nervioso autónomo. Yo lo que necesito es que usted recuerde que él se va a encargar del balance homostático dinámico, ¿ok? Entre las dos circunstancias. El simpático se va a encargar de todo lo que serían los reflejos de huida, y el parasimpático es lo que no lo dejó que usted se parara hoy para ver esta clase a las 7 de la mañana en vivo, no, nada, para nada. Yo voy a dormir otro ratito. Entonces eso fue el parasimpático, ¿sí? Que dice, ay, relájate. Cuando llegue la hora del examen, a correr. Entonces ahí corre el simpático, ¿sí? Entonces eso es para que
para que entendamos más o menos en qué consiste. Tenemos dos sistemas, sistema simpático y sistema parasimpático. Entonces, este conjunto de nervios está dirigido por la médula espinal. Está dirigido por la médula espinal que se comunica con una serie de ganglios unidos por cordones interganglionares, y estos ganglios y cordones interganglionares se unen con la médula espinal para procesar una información. En el tórax es posible diferenciar en el sistema nervioso autónomo dos ramos comunicantes, un ramo comunicante blanco y un ramo comunicante gris. Y en el cuello solamente es posible diferenciar dentro del sistema nervioso autónomo ramos comunicantes blancos. El sistema nervioso autónomo del cuello está representado por el simpático cervical. El tronco simpático cervical no es más que una cadena de ganglios, como lo vemos aquí, mírenlos, son una cadena de ganglios, 1, 2 y 3, una cadena de ganglios que están unidos por filetes nerviosos que le vamos a llamar cordones interganglionares. Entonces, una cadena de ganglios que están unidos por cordones interganglionares, que tienen ubicación profunda. Ellos son laterocervical y retrocarotídeos, ¿ok? Son laterocervical, o sea, laterovertebral, y son retrocarotídeos. Están ubicados en la porción más profunda, pero lateral de lo que sería el cuello. El simpático cervical, entonces, está formado por tres ganglios. El ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio, que es inconstante, y el ganglio cervical inferior que se fusiona con el primero del tórax, y por eso se le llama cérvico torácico. Y por la forma que él tiene, que tiene como varios piquitos, se le dice ganglio estrellado, ¿ok? Porque tiene varios piquitos, tiene varias espículas, y entonces tiene forma de estrella y se le dice ganglio estrellado. Y cada uno de estos ganglios va a estar unido uno con otro a través de cordones interganglionares. El ganglio cervical superior es el ganglio más voluminoso, ¿sí? Mírenlo aquí en esta imagen ampliada. Él es el ganglio más voluminoso que puede medir hasta 4 centímetros de longitud. Vean que tiene una forma fusiforme, una forma que es alargada y aplastada de anterior a posterior. El ganglio, aquí en blanco, muchachos, disculpen, aquí, el ganglio es fusiforme, alargado de anterior a posterior. Como ven aquí, aquí están las vértebras cervicales. Él tiene una ubicación profunda en relación con lo que sería la segunda, tercera y cuarta vértebra cervical. Imagínense, puede extenderse hasta la cuarta vértebra cervical. Retrocarotídeo, ¿sí? Por detrás de lo que sería la carótida interna, en el espacio que se conoce como espacio retroestíleo, porque está por detrás de la apófisis estiloide y por detrás del músculo estiloioideo. Entonces, en esa región es donde él está ubicado. Está ubicado en el espacio retroestíleo, en la región más profunda, laterovertebral, en relación básica con lo que sería C3 y C4 en su cara lateral. Tiene 4 centímetros de longitud, es un ganglio fusiforme. Y el ganglio cervical superior se distribuye, mire, él también me va a dar filete nervioso, se distribuye. Va a producir ramos vasculares que se llaman ramos también carotídeos, que van a descender en conjunto con lo que sería la carótida interna por su cara posterior, hasta que me va a formar un pequeño plexo. Vean que plexo es como una red. Cuando yo diga plexo, eso es simplemente que los nervios se entrelazan y forman como esta red que estoy viendo aquí abajo. Él me va a producir el plexo carotídeo, llamado plexo carotídeo común, que se va a encargar de la inervación tanto de la bifurcación carotídea como del glomus carotídeo. Acuérdense que la bifurcación carotídea es un varoreceptor, un receptor de presión, mientras que el glomus carotídeo es un receptor químico, ¿sí? Entonces, él se encarga, el plexo carotídeo común, que me encarga de la inervación tanto del seno carotídeo como del glomus carotídeo. Él participa en el mecanismo hipotensor que se genera cuando estimulamos lo que sería la bifurcación carotídea. También me va a producir ramos faringios que van a ir por lo que sería la pared lateral de la faringe, formando plexos.
me va a dar ramos esofágicos, pero esto solamente para la porción cervical del esófago, o sea, para los primeros centímetros del esófago que se ubican en región cervical. Esa clase también la doy yo un poquito más adelante. Los ramos laringios son aquellos que se comunican con los ramos laringios provenientes del nervio vago, el laringio recurrente sobre todo, y aportan entonces al laringio recurrente la porción simpática. Porque tiene bueno, aunque esa clase la va a dar la profesora Zulema, pero ¿por qué tiene que darle inervación simpática? Porque cuando usted se le va la comida por el camino viejo, la laringe se cierra porque el agua fría o caliente estimula y le dice al tronco simpático, este carajo se ahogó. Entonces, ocurre la tos. Todo eso en un segundo, ¿no? Porque el cuerpo humano es perfecto, pero esos ramos laringios son los que se encargarán en conjunto con el nervio vago de dar los reflejos protectivos de lo que serían protectores, los reflejos protectores de lo que sería la laringe. Y el ganglio cervical superior también se encarga de la producción del nervio cardíaco cervical superior, que descendiendo por toda la región posterior de la carótida entra en el tórax, desciende, bueno, de un lado con la carótida y del otro lado con la subclavia. Son detalles que no tienen mayor relevancia, pero que van a buscar el plexo cardíaco. El ganglio cervical medio yo les decía que es inconstante. Es pequeño, es inconstante, y cuando está presente está en relación con la cara lateral de la sexta vértebra cervical. Está en relación con la cara lateral de la sexta vértebra cervical. ¿Ok? Él es fusiforme, de pequeño volumen, se encuentra en relación con lo que sería la bifurcación carotidia, y tradicionalmente a este punto el cordón deja de ser un cordón único y comienza a ser un cordón doble. Vamos a verlo un poquito más adelante. Aquí tenemos en su distribución, él me va a dar ramas vasculares. La rama vascular más importante que me va a producir es la rama para la arteria vertebral, y por tanto se le va a llamar nervio vertebral, ¿ok? El nervio vertebral. Me va a dar también el nervio cardíaco cervical medio, que es el que desciende al tórax para formar parte del plexo cardíaco, y ramos comunicantes con los nervios que tienen alrededor. Aquí lo más interesante de él, del ganglio cervical medio, es eso que les acabo de comentar así como por muy encimita, de que él, su cordón se bifurca, Él, al momento que su cordón se bifurca, él crea un asa por el cual pasa la arteria tiroidea inferior, que es el asa de Dubronc, y luego una de las ramas, vean, en este caso viene siendo esta rama, ella desciende, pasa por delante de lo que sería la subclavia, pasa por debajo de la subclavia, pasa por detrás de la subclavia y llega al ganglio cervical inferior. O sea, vean cómo me rodea la subclavia, y entonces me produce la segunda asa o asa de la subclavia. Creo que ahorita les dije que la subclavia tiene 3 asas nerviosas. En esta imagen las vemos las 3. Tenemos la frénico, miren, el frénico, cómo cruza la subclavia. Ahora tiene el simpático. Y finalmente está la del vago. Una mnemotecnia que solemos utilizar aquí es para que recuerden que de medial a lateral va sin freno. Vago, simpático, frénico. Vago, simpático, frénico. ¿Se entendió A mí no me gustan mucho las mnemotecnias. Esa mnemotecnia me la enseñó Zulema. Entonces vean cómo aquí está. Vago, va, sin, simpático, freno. Va sin freno. De medial a lateral, va sin freno. Entonces, las ramas vasculares son las que están destinadas tanto a la arteria vertebral como a la arteria tiroidea, los ramos cardíacos cervicales medios al plexo cardíaco, y los ramos comunicantes más importantes es el asa de la subclavia, porque el cordón interganglionar se divide, y mientras que uno llega directo al ganglio cervical inferior, el otro pasa por delante, por debajo y por detrás de la subclavia para poder llegar al ganglio cervical inferior. El ganglio cervical inferior se le llama ganglio cervicotorácico o ganglio estrellado, y esto se debe a que él está ubicado en la porción superior del tórax, en la abertura torácica superior, y es una fusión del último ganglio cervical con el primer torácico. Entonces, cérvico-torácico. Él está ubicado por detrás de lo que sería el cuello de la primera costilla, por delante.
por delante de lo que sería el cuello de la primera costilla, en la cúpula pleural. Dependiendo si la cúpula pleural es alta o baja, ahí cambia la relación con las vértebras, así que no vamos a decir eso, solamente vamos a recordar que él está en la región cúpula pleural, por delante de lo que sería el cuello de la primera costilla. Él recibe la contribución que le está dando el ganglio cervical medio y también se comunica con el primer y segundo nervio torácico. Entonces, ahí veremos la forma espiculada que toma. Véanlo, aquí en esta imagen, lo podemos ver aquí, la forma espiculada que toma, la forma de estrella, y por eso se le dice ganglio estrellado. Él me va a dar ramos comunicantes con el plexo braquial, me va a dar ramos vasculares, él es el que fundamenta el nervio vertebral. Yo ahorita les decía que el cervical medio daba contribuciones al nervio vertebral, pero el que realmente forma el nervio vertebral es el cervical inferior. Él forma el nervio vertebral, por eso es que el medio también es inconstante. Cuando el medio está presente, él da aportes a lo que sería el nervio vertebral. Y el nervio cardíaco cervical inferior, que también va a estar destinado, baja hacia el tórax para estar destinado hacia lo que es el plexo cardíaco. Bueno, muchachos, yo de verdad no sé, a mí me gusta mucho dar clases de anatomía, pero yo no sé dar clases cortas. Espero que la disfruten, que les puedo recomendar que se lean el Rouvier, está bastante sencillo. Les puedo recomendar que complementen con la cartera. Hasta luego, nos vemos, chao.